Hay algo profundamente liberador en ser visto por lo que realmente somos. Pero para que eso ocurra, necesitamos ser capaces de mostrarnos tal cual somos, sin máscaras, sin armaduras, sin miedo a revelar lo que sentimos, pensamos y deseamos. Y aún así, incluso en nuestras relaciones más íntimas, existe una barrera invisible que muchas veces nos impide hablar con el corazón abierto. Tal vez ya lo hayas sentido, ese nudo en la garganta antes de una conversación importante. La duda que aparece cuando queremos tocar un tema delicado, temiendo que nuestras palabras sean malinterpretadas, o peor aún, que alejen a quien amamos. ¿Cuántas veces has elegido el silencio para evitar conflictos, para proteger esa paz frágil que a veces parece depender precisamente de lo que no se dice? Pero la verdad es esta: una relación construida sobre palabras no dichas es como una casa levantada sobre arena. Parece firme, pero se desmorona con el primer viento fuerte. En una relación de pareja, la comunicación no es un detalle. Es la base que sostiene el amor, la confianza y la verdadera intimidad. Cuando dejamos de expresar lo que necesitamos, lo que deseamos o lo que nos asusta, comenzamos a crear una distancia silenciosa. Los pequeños resentimientos se acumulan. Las expectativas no verbalizadas generan frustraciones y, sin darnos cuenta, terminamos lejos de la persona que más queremos cerca. Y aquí aparece el gran dilema. Queremos ser amados por lo que somos, pero muchas veces tememos que, al mostrarnos de verdad, seamos juzgados, rechazados o incomprendidos. Ese miedo nos lleva a elegir el camino más seguro, el de la comunicación superficial, de las respuestas automáticas, de los sentimientos filtrados. Pero, ¿cómo sería si pudieras hablar sin miedo? Si pudieras expresar tus vulnerabilidades y escucharlas del otro sin sentir que tienes que defenderte o atacar. ¿Cómo sería si, en lugar de protegerte con silencios, pudieras construir un puente sólido hecho de palabras sinceras? Abrir el corazón requiere coraje, pero también trae la recompensa de conexiones más profundas, más humanas, porque al final es la verdad, incluso la incómoda, la que realmente nos une, la que nos permite mirar al otro no desde la distancia, sino desde la intimidad real. Y si has llegado hasta aquí, tal vez estés buscando justo eso. Quizás quieras transformar tu relación en un espacio seguro, donde las palabras sinceras no se vivan como amenazas, sino como actos de amor. Si eso es lo que deseas, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar juntos qué significa tener una comunicación abierta y honesta en la pareja. Cómo cultivar conversaciones que no solo eviten conflictos, sino que fortalezcan los lazos y nutran un amor que sea de verdad. Sin mi Sansa, hay algo particularmente doloroso en no sentirse escuchado, en darse cuenta de que las palabras que deberían acercarnos, en realidad, nos alejan. Tal vez ya hayas vivido esto, la sensación de estar al lado de alguien que amas, pero sentir que hay un silencio invisible entre ustedes, una barrera hecha de palabras no dichas y emociones tragadas. Imagina esta escena: una pareja sentada frente a frente, en la mesa de la cena. Comparten el mismo espacio, pero sus mentes están a kilómetros de distancia. Ella intenta hablar de algo que le duele, quizás una inseguridad, una frustración reciente. Él, absorbido por sus propios problemas, contesta con un ajá distraído, sin levantar la mirada del celular. Un gesto pequeño, pero cargado del peso de muchas otras conversaciones interrumpidas, emociones ignoradas y deseos que nunca encontraron voz. Y así, lo que podría haber sido un momento de conexión se transforma en otro ladrillo más del muro que lentamente comienza a levantarse entre los dos. Lo que debía ser un diálogo se convierte en un monólogo, y la desconexión se infiltra en los pequeños gestos del día a día. Ese es el vacío que se instala cuando la comunicación se rompe. No es solo la ausencia de palabras, es la ausencia de entendimiento. Es esa sonrisa forzada para evitar discusiones. Ese no es nada, estoy bien, que esconde un dolor cada vez más fuerte.
y ese silencio que grita cuando dos corazones han dejado de escucharse. Pero esto no ocurre de golpe. Es un proceso lento, casi invisible. Empieza con pequeñas omisiones, un comentario que decidimos callar para no parecer intensos, un pedido que ocultamos para no parecer necesitados, y poco a poco nos vamos moldeando para encajar en la imagen que creemos que el otro espera de nosotros. Pero al hacerlo, sacrificamos nuestra autenticidad, nos alejamos de quienes somos de verdad, y el resultado es una relación donde, aunque haya amor, ya no hay verdadero conocimiento mutuo. Y esta desconexión no se limita a las palabras. Se cuela en el lenguaje corporal, en las miradas que evitan encontrarse, en los abrazos que se vuelven automáticos y breves. Es como si la comunicación, que debería ser un puente, se convirtiera en un muro. Uno que no solo separa cuerpos, sino también almas. Tal vez tienes miedo de ser malinterpretado, de parecer débil o exagerado al expresar lo que necesitas. Tal vez temes ser rechazado al mostrar tus inseguridades. Y por eso eliges callar, pensando que el silencio duele menos que el riesgo de ser herido. Pero ese silencio tiene un precio. Erosiona la confianza, debilita la intimidad y convierte la relación en una especie de actuación, donde ambos fingen estar bien, incluso cuando los ojos dicen todo lo contrario. Y también está la presión del día a día, las responsabilidades, el cansancio, las preocupaciones del trabajo, los estudios, la familia. Todo eso va convirtiendo la comunicación en algo funcional, casi automático. Las conversaciones profundas ceden lugar a listas de tareas, a compromisos urgentes y a mensajes breves. Y sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en personajes secundarios en la vida del otro. Presentes, sí, pero no necesariamente cercanos. Pero no tiene por qué ser así. Existe un camino de regreso, una forma de transformar las palabras en puentes que unen, en lugar de muros que separan. Pero para eso se necesita coraje, el coraje de hablar con el corazón, incluso cuando la voz tiembla, incluso cuando el miedo a mostrarse parece mayor que el deseo de abrirse. Porque al final, el amor real no se construye sobre la perfección ni sobre la ausencia de conflictos, sino sobre la capacidad de comunicarse con verdad, incluso cuando eso duele, incluso cuando eso asusta. Y para entender por qué puede ser tan difícil comunicarnos en una relación, necesitamos mirar más allá de las palabras. Muchas veces, el problema no es la falta de tiempo o atención, sino algo mucho más profundo. Una herida emocional que arrastramos desde hace mucho. Desde niños aprendemos a temer el juicio. Las experiencias que vivimos en la infancia moldean la forma en que nos relacionamos con el mundo. Tal vez creciste en un entorno donde expresar emociones era visto como debilidad. Tal vez tus necesidades emocionales fueron ignoradas o minimizadas. Y sin darte cuenta, aprendiste que era más seguro guardar silencio que arriesgarte a ser rechazado o ridiculizado. Ese miedo, silencioso pero presente, se traslada a nuestras relaciones amorosas. Porque cuando amamos, el temor a ser herido se intensifica. Cuanto más importante es alguien para nosotros, más vulnerable nos sentimos. Y entonces, para protegernos, empezamos a levantar barreras invisibles. Evitamos discusiones, callamos lo que sentimos y elegimos el silencio justo cuando más necesitamos hablar. La vulnerabilidad es uno de los mayores desafíos en la comunicación. Ser vulnerables significa mostrarnos sin defensas, sin máscaras, y eso nos deja expuestos, en una posición emocional que puede resultar aterradora. Es como si al abrir el corazón estuviésemos entregando al otro nuestra parte más frágil, esperando, con miedo y esperanza, que la cuide con ternura. Y si ya fuimos heridos antes, esa entrega se vuelve aún más difícil. El miedo al desprecio, a la humillación o al abandono nos hace preferir el silencio, aunque duela. Preferimos protegernos a nosotros mismos antes que arriesgar lo poco que sentimos que tenemos. A esto se suma la necesidad de control. Muchas personas tienen dificultad para comunicarse de forma honesta porque temen perder el control de la situación.
o parecer débiles. En una sociedad que valora la autosuficiencia, admitir que necesitamos al otro puede parecer una derrota. Pero ese deseo de control es una ilusión, porque cuanto más intentamos controlar nuestras emociones, más nos alejamos de la conexión real. El amor no se trata de tener el control, se trata de entregarse, y eso solo es posible cuando nos permitimos ser vistos en toda nuestra complejidad. Además, llevamos a nuestras relaciones las heridas no sanadas del pasado. Experiencias de rechazo, abandono o traición dejan cicatrices profundas que condicionan nuestros miedos y expectativas. Si alguna vez fuimos ignorados o criticados por expresar lo que sentíamos, es natural que hayamos creado mecanismos de defensa para no pasar por ese dolor otra vez. Pero sin darnos cuenta, terminamos repitiendo esos patrones en nuestras relaciones actuales. El miedo a ser rechazados nos lleva a esconder lo que sentimos, a minimizar nuestras necesidades, a callar nuestras angustias. Pero eso solo nos aleja de lo que más anhelamos, ser verdaderamente amados y comprendidos. Y otro obstáculo, quizá el más silencioso, es la idea de que debemos ser fuertes todo el tiempo. Muchas personas se sienten orgullosas de no necesitar a nadie, de ser autosuficientes, de no depender de otro corazón. Pero la verdad es que todos, sin excepción, necesitamos conexión. Y esa conexión solo es posible cuando nos atrevemos a mostrarnos vulnerables, cuando aceptamos que sentir miedo, inseguridad o fragilidad también es humano. Pero para muchos admitir esto sería como romper una promesa que hicieron a sí mismos. La promesa de no volver a ser heridos, de no volver a depender de alguien, aunque eso signifique tristemente fechar con el silencio la posibilidad de amar de verdad. En el fondo todos anhelamos lo mismo, ser amados por quienes realmente somos. Pero ese deseo entra en conflicto con un temor silencioso, el miedo a mostrar nuestra esencia más auténtica. Nos preguntamos, ¿y si me muestro tal como soy y no es suficiente? ¿O y si mis miedos, mis inseguridades y mis defectos alejan a la persona que amo? Esa tensión interna nos empuja a construir versiones mejoradas de nosotros mismos, máscaras que creemos más fáciles de amar. Pero al hacer esto, sacrificamos algo sagrado, la autenticidad. Y, al alejarnos de quienes somos en realidad, también nos alejamos de la posibilidad de ser amados de forma profunda y verdadera. Para romper con estos ciclos, primero debemos reconocer que nuestras dificultades para comunicarnos no son defectos. Son patrones profundamente arraigados, construidos a lo largo de años. Y para transformarlos, necesitamos valentía. La valentía de mostrarnos imperfectos, de arriesgar el rechazo y, sobre todo, de confiar en que el amor verdadero solo es posible cuando nos permitimos ser íntegros. Porque, al final, la comunicación honesta no se trata solo de palabras. Se trata de la disposición a conectarnos de verdad, de permitirnos ser vistos, escuchados y, lo más importante, amados tal como somos. Ahora que hemos explorado las raíces emocionales que obstaculizan la comunicación, es hora de mirar desde otro ángulo. Porque a pesar de todas las barreras, sí es posible construir una relación donde las palabras fluyan con libertad, donde los sentimientos sean bienvenidos y la intimidad se profundice con cada conversación. Comencemos por cuestionar una creencia muy extendida, la idea de que la vulnerabilidad es debilidad. Esa creencia es una trampa peligrosa que nos hace esconder lo que sentimos, por miedo a no ser suficientes o a parecer frágiles. Pero en realidad, la vulnerabilidad es uno de los actos más valientes que podemos ofrecer en una relación. Cuando nos permitimos ser vulnerables, le estamos diciendo al otro, confío en ti lo suficiente como para mostrarme sin escudos, sin máscaras. Y esa confianza es el terreno fértil donde nace la verdadera intimidad. Porque nadie se conecta de verdad con una fachada perfecta. Nos conectamos con la humanidad del otro, con su dolor, sus imperfecciones, su esperanza. Piensa en los momentos en los que te sentiste más cerca de alguien. ¿No fueron acaso esos en los que pudiste ser tú mismo sin miedo al juicio?
esos en los que el otro también se mostró humano, admitiendo sus temores y sus heridas. Ese es el poder transformador de la vulnerabilidad. Otra creencia que debemos dejar atrás es la idea de que controlar nuestras emociones es proteger la relación. En realidad, esa necesidad de control nos aleja de lo que más deseamos, una conexión genuina. Cuando evitamos conversaciones difíciles para mantener la paz o para no parecer débiles, lo que hacemos es acumular silencios y resentimientos. Y tarde o temprano, todo eso encuentra una forma de salir, ya sea en forma de discusiones intensas o de distanciamiento sutil y constante que va desgastando el vínculo. Renunciar a ese control es aceptar que el amor no se puede manipular. El amor es un flujo, una danza entre dos almas que solo puede ser auténtica si ambas están dispuestas a mostrarse completas, con todos sus miedos, dudas y anhelos. Y quizá lo más importante, debemos abandonar la idea de que merecer amor depende de esconder nuestras debilidades. No necesitas ser perfecto para ser amado. De hecho, es tu imperfección lo que te hace profundamente humano y entrañablemente digno de amor. Cuando te permites ser auténtico, aunque eso implique mostrar tus inseguridades, le das al otro la oportunidad de amarte por quien realmente eres, y no por la versión idealizada que crees que esperan de ti. Erich Fromm, uno de los grandes pensadores del amor, decía que amar es un arte que requiere práctica, esfuerzo y dedicación. No es algo que simplemente ocurre, sino algo que se construye activamente, con paciencia y verdad. Y esa construcción comienza por la comunicación, por el deseo genuino de hablar y escuchar sin máscaras, de ser transparentes incluso cuando eso nos hace sentir vulnerables. Porque el amor verdadero no se trata de perfección ni de evitar conflictos. Se trata de atravesarlos juntos, de sostenerse en medio de la tormenta y de celebrar, unidos, cuando sale el sol. Si eres capaz de abrirte, de dejarte ver en toda tu complejidad, no solo fortalecerás tu relación, sino que también te acercarás a ese amor maduro que tanto anhelamos. Un amor que no se basa en ilusiones, sino en una aceptación profunda y recíproca. Y si has llegado hasta aquí, ya has recorrido un camino importante. Ya entendiste que muchos de nuestros bloqueos al comunicarnos vienen de miedos profundos, de heridas del pasado y de creencias que nos enseñaron a ocultar partes de quienes somos. Pero ahora es momento de cerrar ese capítulo. Es hora de mirar con nuevos ojos y transformar tu relación en un espacio seguro, un lugar donde las palabras no sean armas, sino puentes hacia la conexión. Comunicar no es solo hablar. Antes que nada, es saber escuchar. Escuchar de verdad, con presencia, con atención, sin interrupciones. La escucha activa es un acto de amor. Es cuando te entregas a estar realmente presente, sin juzgar, sin preparar mentalmente tu respuesta mientras el otro habla. Cuando escuchas con el corazón, transmites un mensaje silencioso pero poderoso. Lo que sientes me importa. Estoy aquí no solo para responderte, sino para comprenderte. Haz la prueba. En tu próxima conversación con tu pareja, intenta escuchar más allá de las palabras. Presta atención al tono de voz, a las expresiones, a los silencios. Muchas veces, lo no dicho pesa más que lo que se dice. Pero escuchar no basta si no hay empatía. La empatía es esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, de sentir con él, de abrazar su dolor y su alegría sin minimizar, sin juzgar. Cuando tu pareja comparta algo difícil, resiste la tentación de ofrecer soluciones rápidas o de cambiar de tema. En su lugar, valida sus emociones. Di algo como, puedo imaginar lo difícil que fue para ti, o entiendo que eso te haya dolido mucho. Este pequeño cambio de actitud puede transformar por completo la dinámica entre ustedes. Porque, en el fondo, todos deseamos lo mismo. Ser vistos, comprendidos, sentidos, no solo escuchados. Y luego viene una de las partes más delicadas, ser honesto sobre lo que sientes. Ser honesto no significa descargar tus frustraciones sin filtro. Significa expresarte desde la autenticidad y el respeto.
Si algo te duele, no esperes que el otro lo adivine. Habla desde ti, desde lo que sientes, no desde los errores que crees que el otro comete. En lugar de decir «nunca me escuchas», intenta algo como «me siento ignorado cuando no prestas atención a lo que digo». Ese pequeño cambio de enfoque puede abrir puertas. Dejas de acusar y empiezas a construir una conversación basada en lo que realmente importa, los sentimientos que necesitan ser vistos y comprendidos. Pero comunicar no es solo resolver conflictos, también es reforzar el amor, es recordar al otro, con palabras, cuánto te importa. No uses las palabras solo para reclamar o expresar frustración. Úsalas también para agradecer, para admirar, para fortalecer lo que hay de bello entre ustedes. Di más veces, te amo, sin motivo aparente. Elogia los pequeños gestos. Agradece por las cosas cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Estas palabras, aunque sencillas, tienen un poder inmenso. Crean una base sólida de cariño y confianza que les permitirá atravesar juntos cualquier tempestad. Y por supuesto, nada de esto es posible sin vulnerabilidad, sin la valentía de dejarte ver tal como eres. Eso implica bajar las defensas, compartir tus sueños, admitir tus miedos, mostrar tus heridas. No es fácil, lo sé, pero es justamente en ese espacio de entrega donde el amor verdadero florece. Cuando te abres, cuando te permites ser visto en tus luces y sombras, también le das permiso al otro de hacer lo mismo. Y ahí nace la intimidad real. En toda relación habrá errores. Palabras dichas en el calor del momento, sentimientos heridos, expectativas no cumplidas. Pero la comunicación abierta no se trata de evitar fallas. Se trata de saber reparar cuando fallamos. Practica el perdón. No te aferres al rencor. Reconoce que tu pareja también es humana, igual de imperfecta que tú, y que ambos están aprendiendo en el camino. Y si quieres fortalecer ese vínculo, crea momentos intencionales de conexión. Puede ser una cena sin pantallas, una caminata al atardecer o una noche a la semana dedicada a conversar sin prisas. Estos pequeños rituales son espacios seguros donde las palabras pueden fluir, donde las almas se encuentran sin miedo. Porque amar es una práctica diaria. No es solo lo que dices, sino cómo te comportas, cómo te entregas, cómo eliges crecer junto al otro. Y cuando conviertes tus palabras en puentes, no solo fortaleces tu relación, también te acercas a una versión más plena, más auténtica de ti mismo. Una versión que no solo ama, sino que también se permite ser profundamente amada. Imagina que tu relación es como un jardín. Al principio ese jardín era vibrante, lleno de colores, con flores que danzaban al viento y raíces que se entrelazaban en el suelo fértil del afecto. Se entregaban a largas conversaciones, regaban la confianza con palabras sinceras y dejaban que el calor de la vulnerabilidad fortaleciera su vínculo. Pero con el tiempo, algunas plantas comenzaron a marchitarse. Las hojas perdieron su brillo, las raíces se debilitaron y el suelo se volvió duro, reacio a la nueva vida. ¿Qué fue lo que pasó? Miras esas flores secas y comprendes que, en algún momento, dejaron de regar ese jardín con la misma dedicación de antes. Las palabras se volvieron escasas. Las conversaciones se redujeron a frases cortas, funcionales, y el silencio, antes acogedor, ahora parece ahogar el aire a su alrededor. Entonces, te acercas a una pequeña flor que aún lucha por sobrevivir. Sus pétalos, aunque frágiles, conservan un toque de color, como un recuerdo vivo de lo que ese jardín alguna vez fue. Te agachas para observarla más de cerca y notas que la tierra a su alrededor está seca, agrietada. Pero al tocar el suelo, sientes algo inesperado. Todavía hay vida. Todavía hay una posibilidad de florecer. Te giras hacia tu pareja, que también camina por ese mismo jardín, pero parece perdida en sus pensamientos, distante, como si la belleza de ese lugar ya no le tocara el alma. ¿Cómo llegamos a este punto?, te preguntas. ¿Dónde quedaron las palabras que antes nos unían? Y al permitirte escuchar esa voz interior, comprendes que no es solo el otro quien debe cambiar. Tú también necesitas reconectar con esa parte de ti que dejó de hablar, que dejó de escuchar.
Te levantas, lo miras a los ojos y con una voz temblorosa pero honesta, decides romper el silencio. Extraño lo que éramos. Extraño nuestras conversaciones. Esa forma en que nos entendíamos sin decir mucho. Él se detiene. Sus ojos encuentran los tuyos. Y por un instante, ves en ellos el reflejo de aquel primer encuentro. Ese brillo de curiosidad. Esa emoción de descubrir juntos los misterios del corazón humano. Yo también lo extraño, responde, y sus palabras parecen resonar en el jardín vacío, quebrando años de silencio acumulado. Pero no sé cómo volver a ese lugar. Tal vez no tenemos que volver, le dices, entendiendo que el pasado no necesita ser rescatado, sino reinventado. Tal vez solo necesitamos aprender a hablarnos otra vez, a escucharnos, a cuidar este jardín juntos. Y al decir eso, te arrodillas. Comienzas a remover la tierra con tus propias manos, sintiendo el olor fresco del suelo que aún guarda vida en sus profundidades. Él se une a ti, y juntos comienzan a resembrar las semillas de un nuevo comienzo. Las primeras gotas de lluvia empiezan a caer, como si el cielo también decidiera abrirse. Y en ese instante sabes, las palabras han encontrado nuevamente su lugar, y así llegamos al final de esta travesía. Pero en realidad es solo el principio, porque comunicarse de verdad es un acto continuo, una práctica diaria, como regar un jardín que necesita cuidado constante para florecer. Quizás aún sientas miedo, miedo de abrirte, miedo de no ser comprendido, miedo de mostrar lo que de verdad sientes. Pero recuerda, la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El amor verdadero no es silencioso, no se oculta detrás de palabras no dichas, ni de sonrisas fingidas. El amor verdadero se manifiesta en el riesgo de la entrega, en la transparencia de los sentimientos y en esa vulnerabilidad que solo los valientes se atreven a mostrar. Y si algún día dudas si vale la pena, si te preguntas si tu voz será escuchada, si tus palabras tienen sentido, recuerda esto. El silencio puede parecer más seguro, pero es en la comunicación honesta, donde la intimidad se fortalece y el amor echa raíces profundas. Tú mereces ser amado tal como eres, no por una versión editada de ti mismo, sino por tu esencia, por lo que verdaderamente habita en tu corazón. Mereces conversaciones que nutran, palabras que sanen y vínculos que transformen. Así que, desde hoy, elige abrirte, elige hablar, incluso cuando las palabras pesen. Elige escuchar, incluso cuando tu interior esté agitado, porque es en ese espacio de encuentro donde el amor florece, donde las almas se reconocen, donde los corazones, finalmente, aprenden a bailar juntos. Tú eres digno de ser comprendido, tú eres digno de ser amado, no por lo que aparentas, sino por lo que realmente eres. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si despertaron el deseo de construir relaciones más profundas y verdaderas, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos crear una red de conexiones más auténticas, de amores más conscientes y de diálogos más sinceros, porque transformar la forma en que nos comunicamos es transformar la forma en que amamos. Y eso sin duda es algo que todos merecemos. Gracias por estar aquí. Cuida bien de tu jardín.